Bueno, vamos a saludar nuestras banderas. Primero la Argentina, luego la Ciudad de Buenos Aires y nuestra bandera rotaria. Así que muchas gracias y muchos saludos. Entonces, pueden sentarse. Les voy a tomar un par de minutos, siguiendo con los acontecimientos del centenario, que ahora se van a reproducir todos y muy rápido, así que estén muy atentos, tanto los culturales, sociales y los deportivos. Hoy tenemos que hacer un reconocimiento al aerópago rotario. Nuestros expresidentes han decidido, por iniciativa de nuestro amigo Eduardo Santamarina, donarnos la bandera de la ciudad de Buenos Aires para que presida. Para Santamarina el aplauso. Perdón, y para todos los expresidentes que la van a pagar por lo que me han dicho, y le cedo la palabra a nuestro flamante presidente del aerópago, el doctor Adalberto Barbosa. Adalberto, gracias por esta cuestión. Por favor, gracias. Yo pensaba que era un gran privilegio para mí ser presidente del aerópago justo en el centenario del Rotary Club de Buenos Aires. Pero no pensé, hasta que hablé con Eduardo, que iba a tener otro privilegio, cuál es el que en mi primer gestión como presidente del aerópago íbamos a incorporar al Rotary Club la tan entrañable bandera de la ciudad de Buenos Aires. Lo dijo recién el presidente, esta es una iniciativa de Eduardo que, además de haberla tenido, tuvo la feliz terminativa de ejecutar y realizar lo que había prometido. No es común en el país. Hay muchas iniciativas y pocas terminativas. Pero además, les diría que, como pasa en nuestro país, cada tema tiene sus bemoles, cada tema tiene sus alambres de púa. Y entonces, a raíz de la bandera de la ciudad de Buenos Aires, recuerdo que hay un proyecto de legisladores de hace un par de años que proponen cambiar la bandera de la ciudad. Por lo tanto, diría, no es un tema indiferente, ni casual, ni que nos pueda suscitar nada más que un recuerdo histórico. Esta bandera, que recoge el escudo de Garay, tiene una profunda tradición hispánica y obedece a una voluntad de la corona de ir poblando los territorios que habían descubierto. Así que yo creo que va a llegar un momento en el cual vamos a tener que enfrentar la defensa de esta bandera, cosa que sería impensada en un mundo más o menos ordenado. Pero acá lo políticamente correcto es precisamente salir a decir lo contrario de lo que dice la historia. Ya lo hicieron con Sarmiento, con Colón, y terminó acusado de genocida y arrinconado por allá en el Aeroparque. Acá los diputados han dicho que la bandera es un símbolo del Imperio Español y que por eso hay que cambiarla. Yo les digo, como creo que puedo interpretar la voluntad de todos ustedes, el pensamiento de todos ustedes, que la bandera de la ciudad de Buenos Aires, que recoge los elementos de Juan de Garay, es verdaderamente un símbolo de la mejor España que nosotros podemos presentar, de lo genuino de España, de su vocación por abrir el universo y por encarar, les diría, con decisión, esa colosal empresa que fue descubrir un nuevo mundo. No. Buenos días, señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Preside esta reunión del miércoles 31 de julio de 2019 nuestro amigo, el doctor Elías Hurtado Hoyo. Lo acompañamos en la mesa cabecera, el invitado y orador de la fecha, el doctor Diego Cabot, a quien le damos una muy cordial bienvenida.
Nos hablará en el marco del ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Luego de su exposición será entrevistado por la coordinadora del ciclo, señora Clara Mariño, quien también se encuentra en esta mesa. Compartimos la mesa con el presidente del Aerópago Rotario, el doctor Adalberto Barbosa, con el expresidente Juan Javier Negri, los consocios José Ader, Ricardo Aguirre, Guillermo Arteta, Marcos Bertín, Hernán Celorrio, Norberto Frigerio, César Gota, Juan Insúa, José Ciaba Serrate e Ignacio Stutterborgen. También están presentes en una de las mesas los jóvenes del Rotaract Club de Buenos Aires, el presidente Guillermo Bertín y María Belén Fragoso. En el día de hoy celebramos los cumpleaños de los consocios nacidos en este mes de julio, que están congregados en una mesa frente a la cabecera. Les deseamos muchas felicidades y a ellos son, muy chiquita, Carlos Fix, Björn Koenig, Gastón O'Donnell, Juan Carlos Becciu, Enrique Bulitgogni, Javier Lorente, León Turhansky, Peter Madens, Jorge Barbagelata y Marcos Pesajevich, que como todos los meses van a recibir un libro regalo a la salida. En las mesas se encuentran unos volantes en los que se anuncia la realización de un concurso de ensayos sobre los barrios de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este concurso, organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en el marco de los festejos del centenario, está financiado con fondos del mecenazgo y nos resulta muy importante que todos los socios contribuyan a difundir la existencia de este concurso para lograr un buen éxito. El próximo miércoles 7 de agosto, y continuando con el ciclo de conferencias Hacer por la Argentina, ocupará esta tribuna el señor embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, señor Eduard Prado. También, como habrán visto en el informe, les recuerdo que el próximo jueves 8 de agosto se inaugura a las 17:45 la muestra homenaje al doctor Cupertino del Campo, la que se llevará a cabo en la Asociación Médica Argentina, también en reconocimiento al centenario del Rotary Club de Buenos Aires y el rotarismo argentino. Están todos invitados y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Mencionaremos a continuación las visitas rotarias que nos acompañan de los clubes del exterior, a quienes solicito se pongan de pie a medida que se los nombran para conocerlo y se acercan a esta mesa cabecera en caso que decidan querer intercambiar banderines. Ellos son Juliette Wong, de Toronto, publicista, y Marcelo Quiroga, de Dominicana, farmacéutica. Mencionaremos a continuación también a los invitados de nuestros consocios, para quienes pido un aplauso al final de la lectura. Ellos son Aire Bullrich, invitado por Roberto Planas, Santiago Miñone, por Jorge Grimpel, Fernando Martucci, por Eduardo Melinsky, María Doria, por Guillermo Hang, Bernard Mettetal, por Aldo Álvarez, Ricardo Arredondo por Marcelo Studer, Federico Pérez Soutz por Enzo Grillo, Norberto Speroni por Marcos Pesajevich y Diego Gelar por Guillermo Zaraco. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos al Rotary. Y me permito invitar al consocio Carlos Segui a acercarse a este podio para que nos comente el programa a desarrollar vinculado a las letras
y destinado especialmente a los socios del club, que también están en la mesa para esta propuesta. Bueno, muchas gracias por todo. Habiendo recuperado a nuestro consocio, le cedo la palabra para que nos informe un poco sobre el concurso al señor Egui. Sí, por favor, les voy a robar 3 minutos. En sus mesas encontrarán, si tienen suerte, porque se ha convertido en un verdadero desafío, un formulario que está perdido entre los papeles, que por favor les pediría que llenen y lo entreguen en la Secretaría a la salida. Todos aquellos que tienen alguna actividad literaria, ya sean novelas, cuentos, ensayos, poesía, trabajos técnicos, profesionales, traducciones, periodistas, etc. Necesitamos esa información, así que por favor les pido que hagan un esfuerzo y traten de encontrarla. Es un papelito sencillo, ¿sí? Y traten de encontrarlas para contestarlas. Necesitamos esa información con urgencia para comenzar a organizar un proyectado Pen Club del Centenario, que tendrá como objetivos hacer conocer y difundir dentro y fuera del club las publicaciones de Rotarios, y que estará abierta, por otro lado, a todos los socios de otros clubes rotarios del país y de algunos vecinos. Esta iniciativa está dirigida a poner en evidencia todo el patrimonio cultural, intelectual y profesional del Rotary, ponerlo en valor y en función, si es posible, al servicio de sus fines y propósitos. Los invitamos a sumarse y nos comprometemos a hacerles llegar a la brevedad la información sobre el proyecto y que lógicamente está recién en elaboración. Muchas gracias y por favor contéstenos ese formulario. Lo invitamos al doctor Diego Cabot a dar su charla. Diego. Buenos días, ya casi buenas tardes. Les agradezco enormemente al Rotary que este año me tuvo en cuenta para un premio que me han otorgado hace unos días en la legislatura porteña, así que muchísimas gracias. Y pese a que costó, porque tardamos en ponernos de acuerdo acá con el doctor Negri de hace meses que veníamos tratando de coordinar una fecha, lo hemos podido lograr, así que por suerte se dio que me pueda correr hasta aquí para compartir un almuerzo con ustedes. Desde ya les agradezco muchísimo que se tomen tiempo, que en este momento es una de las cosas que más falta, para poder escuchar un poco qué hacemos los periodistas o qué hicimos en el último tiempo, en qué anduvimos, la parte menos pública de nuestro trabajo.
La verdad es que traje algo como para más o menos tener una ayuda a memoria y quería contarles dos cosas que siempre pienso cuando tengo que hablar ante gente, ¿no? Digo, primero pienso por qué me invitan, ¿no? La primera pregunta que trato de contestar cuando alguien se interesa para una charla o algo así. Y la segunda cosa que pienso es quiénes me van a escuchar, para ver qué cosa voy a decir. En general no respondo ninguna de las dos y hago más o menos lo que tengo en mente, pero igualmente hago el esfuerzo, sepan, de entender un poco eso. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Un poco, ¿por qué me invitan y cuál es el auditorio? ¿Por qué me invitan? Imagino, yo la verdad es que traté de buscar en mi archivo personal y hace muchísimo tiempo que no hago nada, que no escribo nada que pueda ser recuadrado, ¿no? Así que me imagino que me están invitando por lo que hicimos en La Nación el año pasado. Los periodistas tenemos así como momentos de picos y valles, y en mi último tiempo, por diferentes razones que tienen que ver con una cantidad de compromisos y demás, transito más cerca de los valles que de los picos. Así que imagino que deben venir por aquel pico que tuvimos el año pasado, ¿no? Y un poco repasarlo, justamente un año, porque hoy se cumple, o en realidad mañana a las 6 de la mañana se cumple un año de aquel momento en que tomó estado público aquella investigación. ¿Quién es el auditorio? Bueno, ahí estoy en desventaja, porque imagino que hay gente, obviamente hay muchísima gente que conozco, pero hay otros tanto que no, pero imagino que gente interesada, como siempre son la gente del Rotary que los convoca a este tipo de eventos por entender la Argentina que nos está transitando, ¿no? La que estamos construyendo de a poco cada uno con nuestros actos. Así que pidiéndoles mis disculpas por no conocer a todo, más o menos pensé en preparar esto para ustedes. De aquella, como les decía, de aquella investigación que nosotros hicimos el año pasado, rescaté dos cosas que me parece que está bueno y que siempre me preguntan, ¿no? Y que tienen que ver, el primero, con cómo fue el proceso de chequeo de la información. Porque hoy se habla solamente, ¿no?, de los famosos arrepentidos y demás, porque claro, son voces conocidas, ¿no? Son voces muy rimbombantes para los públicos y demás, pero más allá de eso hay muchísima información y trabajo que nosotros hicimos. Entonces, la primera parte, les voy a mostrar dos ejemplos muy pequeños de cómo fue el chequeo de información. Y la segunda parte que les quería mostrar es cómo fue el proceso de decisiones por el cual hicimos lo que hicimos. Que eso también me lo preguntan bastante, ¿no? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron el otro? ¿Por qué? Entonces, esas dos cosas que fueron absolutamente, digamos, nuestras y decisiones propias, equivocadas o no, pero por lo menos pensadas, es lo que les quería traer de aquella investigación para así después venir y charlar de la mano de Clara, hablar un poco sobre lo que está sucediendo hoy, sobre lo que pasa hoy después de un año de aquella causa, ¿no? No solamente con temas judiciales, que seguramente muchos de ustedes sabrán más que yo de cuestiones jurídicas alrededor o adyacentes a la causa, pero también aventurarnos un poco en la cuestión política, ¿no?, de lo que significa esta causa y lo que significó para la opinión pública. Empezamos con el primero, que es lo que les decía, ¿cómo fue nuestro trabajo? Que siempre me preguntan bastante. Bueno, les traje un caso que surge de la primera hoja del primer cuaderno, ¿no? Como para que ustedes vean cómo trabajamos durante muchísimo tiempo antes de que todos ustedes se enteren de esta causa. En la primera hoja del primer cuaderno hay una cita que está transcripta ahí, que dice que un día, el 1 de febrero de 2005, por ejemplo, este chofer lo llevó a Barata desde el ministerio hasta una estación de servicio porque iba a estar Chávez, ¿se acuerdan de Chávez? Que en ese momento era el presidente de América Latina junto con Lula, en una estación de servicio en Crisólogo Larralde y Libertador. Bueno, esa fue también un anuncio relativamente fallido, que fue una fusión entre Enarsa y PDVSA que se dio, digamos, de un modo demasiado modesto para lo que fue aquella puesta en escena, pero lo cierto es que en ese día efectivamente aparecía en ese cuaderno sí que lo había llevado a esa hora
Bueno, obviamente, ¿qué hicimos? Esto no es ciencia, ni nosotros somos un iluminado. Vamos a ver si efectivamente eso ocurrió. De eso uno puede chequear el acto, si efectivamente ocurrió, el horario, si llegó Chávez a la hora que decía y la distancia, ¿no? Porque ahí está anotada, si ustedes ven, del kilómetro 65 al 74, o sea, eso fue lo que se movió en los kilómetros del auto. Y entonces, en la crónica misma ya la encontramos de ese día, esa fue lo que nosotros dijimos, ¿no? Habrían 600 estaciones de servicio de NARSA PDVSA, bueno, no pasó. Tampoco nos crean todo. Pero somos, muchas veces nosotros transmitimos lo que dicen los funcionarios que todos elegimos, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que anunciaron. Por acá hay algún petrolero que se va a acordar de aquel momento. Lo otro que podíamos chequear, como les dijimos, era el horario. Bueno, pues en la crónica de ese día, hecha por el gran amigo y cronista, el gran cronista Francisco Olivera, justamente dice que los empresarios que estaban convocados al acto llegaron a las 3 de la tarde, en pleno febrero. Pero aquí que las organizaciones sociales y el propio gobierno, que iba a hacer el acto en esa estación de servicio, llegaron a las 18, o sea, esperaron 3 horas en febrero al sol o a la sombra, pero esperaron 3 horas. Y él lo consigna ahí, ¿no? Y dice, los empresarios llegaron a las 3 de la tarde, que era el horario previsto. ¿Qué haces, Guido? No te había visto. Las organizaciones sociales y el gobierno, que seguramente tenían información privilegiada, llegaron a las 18:30, hora oficial del acto, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos que, ¿qué podemos decir? Que Barata obviamente salió a las 18 del ministerio, por lo tanto él tenía la hora, o sea que segundo dato chequeado. Y el tercero, si quieren, que es el más artesanal, es la distancia. Bueno, ¿qué distancia hay desde el ministerio hasta que yo lo agarre? Hoy se puede agarrar Google, además de Google. Como no estaba la subida a la autopista Libertador, yo lo hice en bicicleta y con un GPS para ver si efectivamente... Bueno, todo ese tipo de cosas lo chequeamos. El indicador de los kilómetros, que hablaba de 15 kilómetros, el recorrido según Google Maps es 14,7. Entonces, esto estamos hablando que nos lo hicimos en 2018, lo empezamos a hacer, y esto es un registro de 2005. O sea que hay que tener memoria, ¿no? Para quienes dicen que esto lo escribí yo en un hotel, creo que por acá cerca, ¿no? Según lo que cuentan, lo que dice Berbisky, creo. Lo real es que eso lo hicimos con cantidad de cosas. Acá hay otro que les quería mostrar porque este es muy, muy interesante. Esto es el 26 de enero del 2018. Este cuaderno va desde el 26 de enero del 2008 al 12 de abril de 2009. 2008-2009, ¿no? O sea, 10 años antes de cuando nosotros estábamos haciendo este proceso de chequeo. Entonces, en esta página, que no se ve, pero que yo les digo, dice básicamente que lo llevó, que el chofer fue a Olivos a buscar a Barata y que lo trajo a su casa, ¿no? Lo dice por ahí, acá no se ve, pero créanme que lo dice. Ese cuaderno que ustedes ven ahí, nosotros todas las noches, de 10 de la noche más o menos a 4 de la mañana, que era nuestro horario de trabajo en mi casa, con el grupo lo pasamos y lo convertimos en esto, ¿no? Que es una base de datos donde había todo tipo de registro, mucho más fácil de elaborar, de trabajar y de buscar variables y de buscar algún tipo de hilo conductor entre todas las cosas. Eso que les marqué ahí en negro es justamente este registro donde dice que él va a Olivos el 10 del 9 del 2008. ¿Y qué hicimos? Bueno, obviamente nos fuimos a los registros de ingreso de autos en Olivos y ¿qué nos encontramos? Que a las 21:55 entró un auto, justamente FPV, Frente para la Victoria, es el nombre, el dominio del auto, manejado por Oscar Centeno, que efectivamente entró a Olivos a las 21:55. Fíjense lo que dice acá el registro, dice que fue a las 21:30 que salió para Olivos, ¿no? Y en el registro de Olivos nos encontramos que a las 21:55 entró por Vilela. Bueno, eso lo hicimos más o menos con unas 2.000 registros. Les traje 2 para no aburrirlos, pero nosotros tuvimos meses haciendo esto para chequear la veracidad de la información.
El punto fue que hubo un momento donde nos vimos en una enorme disyuntiva, que es qué hacer cuando sucede que Barata sale de la cárcel hace exactamente 1 año y meses, en marzo de 2008, porque todo ese grupo se vio muy como convulsionado por la salida de Barata y nos pidió, y entonces mi fuente me pidió que le devuelva estos famosos cuadernos. Entonces ahí empezamos a definir en el diario, básicamente con José del Río y Fernán Zaguier, que eran quienes sabían de esta historia, en pequeñas reuniones muy cortas, donde íbamos viendo cuál era nuestro parecer y casi con esa cosa de percepción que tenemos los periodistas, y yo un poco estudiando bastante algunas cuestiones y algunas estrategias a seguir. Yo pasé por la Facultad de Derecho y me recibí de abogado, no quiere decir que lo ejerza ni que pueda ponerme a hablar mano a mano con cualquiera, pero de derecho, pero bueno, más o menos entiendo, y fui hablando con algún tipo de fuentes que me servían para entender cuáles eran las consecuencias de una cosa y otra. Y lo que hicimos fue, básicamente, llegamos a la segunda parte, que es el proceso de decisiones, por qué decidimos publicar esto, cómo lo publicamos, o mejor dicho, no publicarlo y judicializarlo. Entonces, les puedo mostrar, si quieren, después algunos de los esquemas que me hacía a diario. Me levantaba y empezaba a hacer palotes en papeles para ver si hacíamos una cosa, qué iba a pasar, si hacíamos otra, qué iba a pasar. Y la verdad que lo que nos encontramos era como que la gente con la que estábamos, los que estaban involucrados, son personas bastante predecibles, ¿no? Nuestros empresarios son muy predecibles, o por lo menos que estaban ahí, respecto de qué iban a hacer, cuáles iban a ser sus dichos públicos. No hay ahí gente que vaya por la verdad en público, al menos. Y ya sabíamos también lo que iban a hacer los exfuncionarios, ¿no? Porque lo iban a negar, porque lo habían hecho siempre, porque siempre quedábamos nosotros como culpables de todo lo que sucedía. Los medios habíamos sido puestos en medio de la opinión pública de una manera a la que no estamos acostumbrados durante los últimos años, entonces sentíamos que ya sabíamos qué iba a suceder. Y ahí más o menos les resumí algunos de los esquemas que hacíamos. Si publicamos, qué pasaba con las pruebas, qué pasaba con Centeno, qué me pasa a mí, ¿no? Y cuando digo qué me pasa a mí era qué nos pasaba al diario si publicábamos. Y ahí, si quieren, esos signos son, si lo publicábamos, qué pasaba con las pruebas, yo sentía que iban a resentirse muchísimo. Qué pasaba con Centeno, posiblemente no lo veíamos nunca más, ya sea viviendo en algún lugar del mundo con dinero o muerto, posiblemente no lo viéramos nunca más si lo publicábamos así. ¿Y qué me pasaba a mí? Bueno, yo sentía que nosotros, el diario, cuando digo qué me pasaba a mí, es hacernos la pregunta a nosotros diario, sentíamos que íbamos a quedar en el medio de la opinión pública muy expuestos, con gente que ya sabíamos qué iba a hacer, ¿no? Que iba a negar los hechos. ¿Qué pasaba si no lo publicábamos nunca? Bueno, obviamente las pruebas se iban a quedar en algún lugar. Centeno no lo sabíamos, y nosotros teníamos una profunda depresión, porque somos periodistas y nos dedicamos a eso, y casi que nuestro negocio es vender noticias, ¿no? O sea, que la gente nos consuma por nuestros contenidos, y vamos a tener la mejor noticia, quizás la mejor historia, y no la íbamos a publicar, entonces también lo desechábamos. Y entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, denunciamos. Entonces yo ahí fue donde empecé a estudiar la posibilidad de denunciarlo, y eso tenía varias razones, ahí se las resumí. ¿Qué pasaba con las pruebas? Depende si lo publicábamos o no, ¿no? Yo sentía que si los publicábamos, las pruebas, aunque lo denunciásemos, también iba a ser más difícil encontrarlas o constituirlas. Con Centeno seguíamos teniendo la misma pregunta. ¿Y qué nos pasaba a nosotros? También creía que no nos iba a ir bien si denunciábamos y publicábamos, porque qué sentido tenía, ¿no? Entonces llegamos a, fíjense, los signos de interrogación o de el menos y el más. En el único lugar donde están todos con más es denunciamos y no publicamos. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Creíamos que de esa manera era más fácil armar un nexo probatorio sin que la campana haya sonado antes, como le sucede muchas veces a la justicia. Más allá de la pereza, también es verdad que muchas veces van detrás de la noticia. Y además, digamos, hay una torpeza enorme de la justicia de actuar rápido frente a una noticia. No tiene herramientas ni ganas a veces
salir al otro día a allanar, ¿no? O hacer ese tipo de cosas. Entonces sentíamos que las pruebas iban a estar mejor, si quieren, custodiadas ahí. ¿Qué pasaba con Centeno? Bueno, suponíamos que él, al no enterarse de que esto estaba en curso y el factor sorpresa podía ser definitivo para que él asuma la autoría de esos escritos. ¿Y qué nos pasaba a nosotros? Bueno, esa fue, si quieren, una decisión muy personal y que Fernán y José me acompañaron, que nosotros dijimos técnicamente, nosotros no publicamos una coma antes, ¿no? Porque lo único que hicimos es seguir o publicar una causa judicial. Claro, cuando se publicó o cuando salió a la luz, nosotros sabíamos y teníamos toda la materia prima con la que eso se había hecho, pero técnicamente, y eso no es menor, nosotros no publicamos nada. Y eso fue una cobertura jurídica, pero también, digamos, para cubrirnos nosotros. No publicamos una coma, hemos ganado premios por algo que no publicamos. Solamente lo hicimos cuando la justicia movió la primera pieza. Entonces, ese fue, digamos, el proceso de decisiones que tomamos en el diario para hacer lo que hicimos, ¿no? Que ni siquiera no sabemos si es lo mejor o lo peor, ni mucho menos, ni la fórmula mágica, ni nada. Es lo que hicimos, lo que creímos que había que hacer y lo que hicimos muy a conciencia, ¿no? Respecto del material que teníamos entre manos. A partir de eso se dio una enorme cantidad de cosas que ustedes ya más o menos las tienen vista. Decidimos ni siquiera la noche anterior, cuando ya sabíamos lo que iba a ocurrir el otro día, dar nada, ¿no? Esa es la etapa del diario del día anterior, donde nosotros sabíamos todo lo que iba a hacer. Norberto, no me mates, pero ese día medio como que le ocultamos información a los lectores, ¿no? Porque esa noche nosotros, hace un año exactamente, la noche de hoy de hace un año, estábamos reunidos en la redacción decidiendo no dar eso, ¿no? Y pese a que cuando me acuerdo que me preguntó Gail Scriven, que estaba en ese momento conmigo en una reunión, es la secretaria de redacción, me dice, ¿cuánta gente lo sabe? Y yo le digo, y calculale ahora, eran por ejemplo 10 de la noche del 31, le digo, 500 personas. Porque claro, más o menos teníamos alguna información de que al otro día iba a haber allanamientos y detenciones y calculen, no sé, hacer un promedio de 10 personas por cada uno de esos movimientos judiciales o policiales. Había 16 detenciones y 35 allanamientos, estamos hablando de al menos 500 personas. Entonces, Gail obviamente me miró, se agarró la cabeza y me decía, vos me estás diciendo que hay 500 personas que saben de esto y nosotros que lo sabemos y tenemos todo no vamos a dar nada. Y entonces yo le digo, sí, eso te estoy diciendo. Y bueno, ahí fue una maravilla de momento periodístico, porque nos juntamos los secretarios, los que tenemos poder de decisión sobre la tapa del diario esa noche y discutimos mucho y les diría como que muy encendido y con mucho argumento periodístico y moral, si quieren también, y además jurídico, respecto de qué hacer esa noche. Y finalmente decidimos no dar nada, ¿no? Solamente el hecho objetivo que había ocurrido, que ese día habían detenido al chofer. El tiempo pasó, nosotros en el diario hicimos de todo, esa fue la etapa de la apertura de la web esa mañana, que seguramente muchos se sorprendieron, y de ahí pasó de todo, esa fue la etapa del otro día, donde finalmente lo dimos el 2 de agosto. Todo eso nosotros lo podíamos haber dado el día anterior, y preferimos no darlo. Hicimos de todo, contamos de 1000 maneras el caso, la reacción estallaba y demás. Esos son algunos de mis esquemas, que yo me levantaba a la mañana. Esa es una hoja que me agarró mi hija para hacer una artesanía, pero son unas hojas grandes que yo me traía del diario para hacer esos esquemas. Y me acuerdo que me sacó una foto de ella porque dice, papá, mira dónde estás escribiendo. Y bueno, se dio y quedó. Un año después, esos son los esquemas que yo me hacía en la redacción de cómo iba funcionando la causa, ¿no? Que finalmente terminaban en este tipo de infografías después del paso por diseño. Lo cierto, hicimos buscadores y demás. Lo cierto es que un año después las consecuencias están acá, ¿no? 174 procesados. Hay
70 que tienen pedido de elevación a juicio, 101 que están ahí esperando a ver si les confirman el procesamiento de cámara, y una cantidad de dichos que todos y cada uno han ido pasando. Pasó un año, como les digo, y ahora me da la sensación que estamos en un momento bisagra, ¿no? de la causa, no solamente de la causa, ni mucho menos, sino de los meses que transitamos son determinantes para una cantidad de estrategias empresarias, personales, de carrera y también jurídicas, ¿no? Hay, en este momento, en los grandes estudios de Buenos Aires, hay 2 estrategias judiciales, ¿no? Que en general todos están armando para la elevación a juicio oral. Una tiene que ver si gana un gobierno o si sigue gobernando Macri, y la otra tiene que ver si gana el poder o si gana las elecciones Fernández, ¿no? Por lo tanto, eso que en cualquier país sería impensado, que sea tan determinante para una estrategia jurídica, un resultado electoral, en Argentina está pasando ahora. Así que, pero no nos metemos mucho más en eso, porque sobre eso vamos a ir seguramente con Clara. Ahora nosotros estamos viviendo con cierta alegría periodística el año. Esto se los cuento un poco, la cocina de redacción. Yo vengo de ahí, estuve anoche hasta muy tarde. Hoy también me voy a quedar seguramente hasta muy tarde. Estamos trabajando mucho por algunas cosas que estamos haciendo. Estos proyectos son tremendamente movilizantes para las redacciones, que son estructuras relativamente piramidales, porque se toman microdecisiones a diario, y estos proyectos las convierten en estructuras muy horizontales, donde no importa el rango, todos quieren participar en este tipo de procesos y coberturas. Estamos terminando, y paso el aviso, un pequeño documental de 4 capítulos que vamos a subir mañana a la web, contando una cantidad de cosas de lo que fue nuestra cocina dentro del diario, con mucha cosa inédita y demás de esta investigación, y mirando qué sucede. Creo que el anhelo del periodista es que nosotros contemos los hechos y que finalmente la realidad los confirme. Y yo creo que, más allá de los artilugios procesales, que obviamente son bienvenidos, porque para eso se estudia en la facultad, me parece que los hechos están absolutamente claros en esta causa. Vamos a meternos seguramente con Clara en otra cosa, pero como ya es mi tiempo, aquí pongo punto final. Muchas gracias. Ahí. Bueno, acá hay varias preguntas que es la primera que te hago. ¿Qué podés decir sobre el misterio de la quema de los cuadernos? Mirá, la verdad es que nosotros porque hay una decisión previa, ¿no? Que es cuando me pide mi fuente los cuadernos, que finalmente era un amigo del, ya todos saben el nombre, pero era un amigo del chofer, y que el chofer se los da para que él los cuide, y él lo traiciona y me lo da a mí, que éramos vecinos, vivíamos pared por medio, les cuento, ¿no? Hace muchos años. Así que también hay casualidades en esto. Y yo tomo la decisión de devolvérselo básicamente por una razón, ¿no? Porque yo sabía que del otro lado había gente con mucho dinero y relativamente pocos escrúpulos. Y también sabía, lo conozco, que los silencios en Argentina o la mentira también se compra, ¿no? Es relativamente fácil comprar el silencio de alguien o hacer mentir a alguien con dinero y sin escrúpulos. Entonces yo sabía que eso iba a suceder. Entonces toda la estrategia que armamos siempre fue pensando en que nunca iban a aparecer. No hubo ahí un hecho nuevo, más allá del argumento de red social, pequeño a mi modo de ver, pero toda la estrategia la pensamos sabiendo que eso no iba a aparecer más. ¿Por qué? Porque yo, digamos, cuando yo estoy investigando este tipo de empresarios y a este tipo de funcionarios, ¿en qué lugar me encuentro parado? Y esto es interesante, porque yo estoy parado en el mundo de los altruistas, que quiero que se conozca la verdad, que todos quieren que se conozca la verdad por un país mejor. ¿Les parece? ¿Estoy parado en ese mundo? Yo diría que no, ¿no? Estoy parado más en el mundo de las miserias humanas. Entonces yo sabía, o era mi tesis de trabajo del día 1,
que estos libros habían sido escritos básicamente por una condición que poco tenía que ver con el altruismo y sí más que ver con algún rédito económico, ¿no? Me imagino yo una extorsión o una cobertura en caso de que alguien o que alguna vez se venga sobre esos hechos, ¿no? Que la justicia venga sobre esos hechos. Pero me parecía... Entonces yo siempre supuse que esos cuadernos iban a terminar desapareciendo y esa fue mi decisión. Como cuando yo los entrego a los cuadernos, mi decisión fue que Centeno nunca se entere de que esos cuadernos habían salido de la mano de su amigo y menos aún que estaban en mis manos. Porque si no, era casi entregarle la solución al abogado, si quieren vamos a poner una persona de barata, que podía ir al otro día y sabía a quién tenía que comprar, ¿no? Entonces, o matar, en su caso, ¿no? En la Argentina se mata por silencio, ya lo sabemos a eso. Entonces, no hubo ahí una sorpresa como para la mayoría de la gente. Nuestra estrategia siempre estuvo clara, que esos cuadernos no iban a aparecer nunca. Respecto de la quema puntual, sí. No lo sé, digamos, él lo dijo que los había quemado, no lo sé. Yo siempre mantuve mis dudas y de hecho dudo de cada cosa que no puedo chequear. Y no lo sé si los quemó o no. En principio lo dijo y lo afirmó varias veces. Diego, vos mencionaste algo que me parece importante, que los abogados defensores de los procesados, de los que van a ir a juicio oral, están preparando 2 estrategias que van a depender de quién gane las elecciones. ¿Podrías ampliar un poco este tema? Sí, acá debe haber muchos abogados que la deben conocer. No creo que yo les esté dando ninguna receta jurídica. Están cobrando en negro mucho, mucho dinero. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay, por primera vez en muchos años en la Argentina hay un debate absolutamente claro respecto de qué piensan los candidatos sobre muchas cosas, ¿no? Recién lo repasábamos con Eduardo en la mesa sobre, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, ¿no? Hay un grupo, el gobierno, que dice día histórico, y hay otro grupo, la oposición, básicamente Alberto Fernández y Kicillof, que dicen no me acuerdo cuál fue la palabra que usaron, pero es una tragedia. Bueno, es absolutamente diametral, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esta causa. Hay cantidad de cosas que uno pudiese decir Boca o River, ¿no? En la manera de ver. Con esta causa pasa lo mismo. Cristina dice son presos políticos. Son presos políticos. Por lo tanto, ya sabemos qué ha hecho el peronismo con los presos políticos en la historia argentina. Ahí no hay que aventurar mucho. ¿Y qué debería hacer la democracia con los presos políticos? Obviamente es liberarlos. ¿Cómo vas a tener presos políticos en democracia? Entonces, yo no tengo ninguna duda que el camino va a ser, no creo que se llegue, digamos, a una sentencia, no sé, pero van a ir por el camino de las nulidades. Se va a minar de nulidades si gana Alberto Fernández y posiblemente terminemos unos pocos viviendo afuera. Ahora, me da la sensación que le va a ser muy difícil a la justicia mirar a la cara a un judiciable, si en esta causa, donde hay una cantidad de hechos relatados como se relataron, que además no estamos hablando de personas disválidas frente a un poder omnipotente, estamos hablando del poder asesorado por los mejores abogados de la Argentina y algunos hasta importaron estudios de abogados para algunos consejos, admitiendo una cantidad de hechos, ¿no? Entonces me da la sensación que va a ser muy difícil convivir con esa verdad, ¿no? Pero nosotros hemos convivido básicamente casi sin dolor con mentiras asentadas en la sociedad, como lo fue la intervención del INDEC y demás. Será una mentira más, ¿no? Y ahí hay un tema social muy importante, que es decir, bueno, ¿cuál es la relación de la Argentina o de la sociedad argentina o de los decisores argentinos con la verdad, ¿no? ¿Qué tanto queremos saber la verdad de lo que hacemos? Diego, ¿podrías establecer alguna comparación entre lo que sucedió con la corrupción en Brasil y el caso Odebrecht, con toda una empresa arrepentida y con empresarios en la cárcel, con lo que está pasando en la Argentina? La pregunta es también si hay autocrítica en el sector empresario de los hechos derivados de los cuadernos. Mirá, bueno, la principal diferencia que hay es que por alguna razón, que imagino yo que es no tener otra opción, Odebrecht admitió sus culpas, ¿no? Dijo, soy culpable, soy
el demonio de las constructoras en América Latina. Y entregó una cantidad de pruebas. Entregó también su management y decidió seguir adelante a pesar de eso, ¿no? Como pasó en el mundo con, si quieren el caso con Skanska a nivel global, ¿no? En Argentina, o con Siemens, hay cantidad de casos donde las empresas admiten sus culpas, corren el management que estaba involucrado y básicamente avanza desde ahí. En la Argentina vamos por un camino absolutamente contrario. Yo no he escuchado ningún empresario, ninguno, ni ninguna cámara que haya hecho alguna autocrítica. No solamente los que estuvieron involucrados, sino muchísimas cámaras que fueron silenciosas ante lo que los veían, ¿no? Yo un día, me acuerdo del año pasado, en IDEA, en una charla con IDEA, estaban más o menos 100 CEOs. Y entonces yo le digo, vamos a empezar esta charla con un ejercicio. Le digo, levante la mano el que se enteró de que en la Argentina se paga coima en la obra pública por mi investigación. Nadie levantó la mano. Entonces yo le dije, me parece que una de las cuestiones fundacionales para que se pueda aprender de este tipo de procesos es la autocrítica de los involucrados. Nadie está diciendo aquí, bueno, nos equivocamos, hicimos esto. Hay 134 empresas involucradas. Yo no he escuchado ninguna autocrítica de nadie de la empresa, ¿no? Entonces, esa me parece que es una diferencia muy importante con Brasil. Odebrecht, como te digo, por diferentes razones, porque no le quedaba otra, porque por lo que fuere, por la prisión, por el temor a estar preso, por lo que fuere, decidieron involucrarse en el proceso de una manera donde hay presidentes presos y suicidados, ¿no? Por las pruebas de Odebrecht. En Argentina no, yo más bien veo que todos van a ir básicamente por tratar de salvarse. Me da la sensación de que si la sociedad civil no obliga a una autocrítica, no la van a hacer. No la van a hacer. Bueno, siguiendo un poco este razonamiento tuyo, uno lo podría trasladar también a la política. Es decir, hemos visto primeros ministros, presidentes ser desplazados, de Dilma Rousseff en Perú, Rajoy en España. En cambio, en la Argentina tenemos una candidata a vicepresidenta y con varios procesamientos. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad argentina? ¿Hemos corrido los límites a esos límites? Yo creo que, me parece que en la Argentina hay varios procesos que sin duda me exceden en el análisis, pero alguno de ellos que sí digamos, sobre el que puedo avanzar es la relación que tenemos con los hechos, ¿no? En la Argentina se trata igual una idea que un hecho. Hay una denigración fenomenal de los hechos, ¿no? Y eso lleva a que todo hecho pase por un tamiz ideológico. Yo les voy a dar un ejemplo, que lo firmó un colega, un abogado, ¿no? Que es matriculado en el colegio público, que es el abogado de Cristina Kirchner, que puso que nosotros habíamos hecho un grupo de tareas. Yo trabajé en casa de 10 a 4 de la mañana durante 2 meses con 2 estudiantes del máster de periodismo del que yo era periodista, del que yo era estudiante. Y él dijo que habíamos formado un grupo de tarea, con la connotación que tiene. Obviamente, como todo cobarde, cuando se le preguntó, dijo, no, bueno, nos equivocamos. Quisimos poner un grupo de trabajo y se nos pasó por tarea, ¿no? Pero digo, todo hecho, o sea, un periodista habló con otro periodista, se juntó con 2 periodistas y trabajaron en una investigación. Buena o mala, pero trabajaron en una investigación. No somos un grupo de tarea. Todo eso, hasta ese pequeño hecho, se pasa por el tamiz ideológico, ¿no? Entonces, me da la sensación que hemos llegado a una denigración tal de los hechos que es muy difícil discutir sobre este tipo de cosas en la sociedad argentina, ¿no? Es muy difícil desembarazarse de esos matices con los que cada uno mira lo que está sucediendo, ¿no? Me da la sensación, y esto es más, si querés, percepción que otra cosa, que nos hemos desacostumbrado, ¿no? a discutir sobre hechos. Y todo, absolutamente todo, tiene ese tamiz ideológico que hace muchas veces hasta imposible las reuniones en una mesa de familia. Quisiera preguntarte, ¿cómo ha influido la causa de los cuadernos en los fondos destinados
de las empresas a las campañas políticas? Me parece que relativamente poco, porque ahí hay una torpeza muy grande del gobierno que dejó hacer, ¿no? Estos procesos hay que conducirlos. Claro, cuando uno no tiene un líder para conducir un proceso de este tipo, es difícil hacerlo, pero me parece como que quedó todo ahí. El año pasado, por ejemplo, hubo una mesa, seguramente alguno de ustedes participó, una mesa para buscarle una solución a este problema que había quedado con empresas que necesitan financiamiento, como son las de obra pública, porque ellos van apalancando su actividad hasta que el gobierno, hasta que las administraciones les pagan y demás, en los bancos, y que los bancos les dijeron no les podemos prestar más, y mucho menos asociarnos a algún proyecto futuro como eran las PPP y demás. Y hubo alguna reunión donde se trazó alguna cifra y alguna fórmula como para tratar de ponerle algún coto a una contingencia, ¿no? Que para una empresa es una contingencia. ¿Cuánto sale el juicio para cualquiera de estas empresas? Puede salir 1, puede salir 0, puede salir 10.000, ¿no? Bueno, esa contingencia es muy cara para las empresas, no lo tengo que decir yo. Y no se avanzó en nada de eso. Y tampoco se avanzó en la mejora, me parece, de los procesos electorales. Ni hablar en las provincias, donde miran como si fuese una causa que está ocurriendo en Luxemburgo, ¿no? Y las provincias, todos los gobiernos provinciales están afincados en este tipo de aportes. Me parece que ahí hay una oportunidad perdida y que el gobierno no la supo capitalizar, ¿no? O sea, no generó la conducción de un proceso que podía haber derivado en alguna transparencia mayor. Bueno, te hago la última pregunta. Dijiste que mañana a las 6 de la mañana se cumple un año de la causa de los cuadernos. ¿Qué vas a estar haciendo a esa hora? ¿Mañana? A las 6 de la mañana. Mira, en realidad tendría que empezar como digamos, a festejar el aniversario hoy, porque aquel año estuve sin dormir hasta las 6 de la mañana. Me acuerdo que después de esa reunión en el diario, que siempre nos arrepentimos de no haber puesto una cámara porque hubo una argumentación periodística maravillosa esa noche, hicimos un esquema muy pequeño, éramos unos 15, 16 que sabíamos, y hicimos un esquema de contingencia. Entonces había gente de guardia en algún lugar, yo me fui a escribir a casa, gente en el diario, algunos que tomaban la posta a las 5 de la mañana para subir todo el material a la web. Y me acuerdo que a las 4, o sea que me tendría que despertar a las 4, el fotógrafo que estaba en una de las guardias que lo habíamos mandado me dice, bueno, llegó la policía. Hasta ese momento suponíamos, ¿no?, que iba a suceder porque yo el día anterior había llevado a declarar a mi fuente y porque este tipo de procedimientos se hacen a la madrugada, ¿no?, como para que la gente esté dormida. Entonces suponíamos que iba a suceder, teníamos una convicción de certeza, pero no una certeza. Pero a las 4 de la mañana me llama el fotógrafo y me dice, llegó la policía. Entonces ya era la confirmación de que todo iba a suceder, ya no había vuelta atrás. Y las horas que siguieron fueron de una profunda inconsciencia, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una profunda inconsciencia, digamos, embriagados por la cosa periodística, ¿no?, donde había una vorágine que nunca imaginamos. Yo siempre recuerdo una entrevista que una vez le hicieron a Vilas, y él cuenta que prácticamente no se acuerda nada de cuando ganó Roland Garros, por el tremendo concentración que había adquirido en esos días. Bueno, a nosotros nos pasó algo así, ¿no? Fue como un embriague periodístico, y yo me acuerdo que a las 7 de la mañana, exactamente a las 7 de la mañana, a las 6 estábamos ahí subiendo toda la web, y a las 7 yo le dije, bueno, suban todo. Ya había 11 de 15 detenidos, y a las 7 y 1 minuto, creo, subimos todo a la web. Y ya a las 8 estaba en el diario, y no sé cuándo salí después. Tuve como 4 días, creo que iba a dormir y no mucho más. Así que fue un momento periodístico maravilloso, lleno de incertidumbre, ¿no? Por todo lo que se decía de nosotros, por todas las críticas que había, por las amenazas que empezamos a recibir y por el cambio, digamos, de rol público que empezamos a tener algunos de nosotros, que no deja de ser choqueante. Diego Cabot, muchísimas gracias. Muchas gracias.